Llegamos a una parábola en el Evangelio de Marcos muy interesante. Yo quisiera introducir el mensaje hablando un poquito acerca de que definitivamente como iglesia nosotros tenemos una responsabilidad maravillosa. Mire, la iglesia para la humanidad es un baluarte precioso. Dios estableció la iglesia para que la iglesia pudiera contener la verdad del evangelio, para que la iglesia pudiera tener dentro de ella el mensaje poderoso del evangelio que puede salvar, que puede restaurar, que puede santificar las vidas. La iglesia, hermano, tiene un valor invaluable. Perdone la redundancia, pero es verdad, es invaluable a los ojos de nuestro Señor. La iglesia fue comprada a precio de sangre. Y el apóstol Pablo dice que tenemos este gran tesoro que es el evangelio, la palabra de Dios, en vasos de barro como lo somos nosotros. Es decir, Dios ha confiado el evangelio, su verdad, el poder del evangelio a la iglesia, para que la iglesia mediante la predicación y la exposición del evangelio pueda llevar a los hombres al conocimiento de Dios, y Dios pueda salvar con su poder, porque quien salva es el Señor, mientras la iglesia predica la palabra del evangelio. Ahora, la iglesia está llamada a ser fiel. Es como que Dios ha depositado esto, Dios ha puesto esto sobre la iglesia, y lo que Dios le pide a la iglesia es que sea fiel. Pablo le dice a Timoteo: sé fiel, predicando fielmente la palabra de Dios, trazando con fidelidad. La iglesia está llamada a ser fiel en esta tarea tan importante y tan trascendental. Sabemos que no es nuestra responsabilidad convertir la gente, es nuestra responsabilidad predicar la palabra de Dios, y es el Señor quien trae a la vida a aquel que está muerto espiritualmente. Y un día el Señor aparecerá y pedirá a la iglesia cuentas. Y yo quisiera hoy que nos hagamos esa pregunta: ¿cómo estamos nosotros frente a esta tarea? ¿Cómo estamos nosotros frente a la fidelidad de predicar el evangelio? ¿Cómo estamos nosotros en esa tarea de guardar, de cuidar, de exponer al mundo la palabra de Dios? Porque un día aparecerá, dice la Biblia, el príncipe de los pastores, aparecerá el Señor, el dueño de la iglesia, el dueño de la viña, y tendremos que dar cuenta si hemos sido fieles o si no hemos sido fieles a ese legado del evangelio. En esta parábola vamos a hablar de esto, pero tristemente cuando el Señor viene a pedir cuentas a estos labradores, a estos obreros a los cuales Él les había confiado su viña, estos obreros resultan que no pasan el examen, resulta que no han sido fieles, resulta que no han hecho la tarea de la manera correcta. Yo no quiero que esto nos pase a nosotros como iglesia. Pero hoy vamos a estudiar esta parábola de los labradores malvados y vamos a hablar un poco de lo que ha pasado con el pueblo de Israel en esa tarea que Dios le delegó. Marcos capítulo 12 es el texto que nos corresponde y vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 12. En primer lugar, yo quisiera que empezáramos a estudiar el corazón del dueño de la viña, porque el texto empieza hablándonos del dueño de la viña y de cómo era ese corazón, ese trato que él tenía con su viña. Vamos a mirar por favor el versículo 1, dice así: entonces comenzó Jesús a decirles en parábolas. Esto es una parábola, una historia para hablar de una realidad que está sucediendo. Y Jesús les dice: un hombre plantó una viña, un viñedo, la cercó con el vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y luego, ¿qué dice? ¿Se fue qué? Lejos. Aquí nos habla de un hombre. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Plantó una ¿qué? Una viña. La pregunta que quiero que nos hagamos es: ¿qué significaba la viña? Si los que estaban escuchando esa parábola entendían el significado de esa parábola. Bueno, para Israel era muy claro que ellos eran la viña del Señor. Y miren, los fariseos y la gente que estaba escuchando esta parábola, a diferencia de otras que no entendían, lo entendieron muy bien, porque al final dice que los fariseos entendían que Jesús estaba hablando de ellos. El pueblo de Israel sabía que Él es la viña del Señor. Israel es la viña, es ese viñedo, es ese árbol que el Señor plantó en medio del mundo y del cual el Señor cuida. De hecho, hay un texto, no lo busque, se lo voy a leer, en Isaías capítulo 5, que nos habla exactamente con estas mismas palabras. Es decir, el pueblo de Israel entendía que ellos eran la viña del Señor, porque Dios se los había dicho a través de Isaías. Isaías capítulo 5, versículo del 1 al 2 dice lo siguiente:
Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Mire qué bonito, es un texto muy poético. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había, oiga la similitud, la había cercado y despedregado y plantado vides escogidas, dice el texto. Y había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar y esperaba que diera uvas dulces, pero ella dio uvas silvestres, que eran uvas agrias. Mire que Dios le está hablando a través del profeta Isaías de lo mismo. Ustedes son mi viña, yo la planté, yo construí un lagar, yo construí una torre y planté uvas deliciosas. Pero qué sorpresa que cuando yo vengo a ver mi viña, resulta que en lugar de producir uvas dulces, el resultado fue uvas ¿qué? Uvas silvestres, uvas agrias, uvas que no servían para nada. De hecho, uvas de las que no hacían vino, sino que se hacía vinagre de esas uvas. El pueblo escogido por Dios era la viña. Israel es el pueblo de Dios. Es el pueblo que Dios ha plantado, es el pueblo que Dios ha regado, es el pueblo que Dios ha protegido, es el pueblo escogido por el Señor. Dios escogió este pueblo. A través del pueblo de Israel vienen las promesas. Recuerda las promesas que Dios le dio a Abraham. A través del pueblo de Israel Dios dice: en ti serán benditas todas las naciones. A través del pueblo de Israel, que es el pueblo de la promesa, viene el Mesías prometido por el linaje de David. Israel es el pueblo sobre el que recayeron todas las promesas de Dios, y a través del cual Dios iba a bendecir el mundo con el Salvador. Vemos aquí todo el cariño. Esta parábola empieza mostrándonos todo el cariño, igual que como Isaías, que empieza como en un tono poético. Voy a cantar la canción de mi amado a su viña. Como que para él era algo tan hermoso. Para él era, no sé aquí a cuánto le gustan las matas. Yo no soy muy dado a las matas, pero yo sé que al que le gustan las matas las trata con esa pericia. Antes de salir de la casa las riega en la mañana y está pendiente de que tengan el abono. Yo sé que hay hermanos así que aman ese cuidado por las plantas. Bueno, este texto nos está hablando de que este amado cuidaba su viña. Para él su viña era algo muy importante. De esa manera era el pueblo de Israel para el Señor. Vemos el cariño que invirtió en la viña. ¿Qué hizo con la viña el hombre de la parábola? En primer lugar nos dice que ¿qué? Que la cercó. ¿Para qué él la cerca? ¿Para qué él la cerca? Para protegerla. Las viñas la cercaban para que no vinieran las fieras del campo y dañaran el viñedo. Entonces hacían una cerca alta para proteger el viñedo, para que no se lo comieran, para que no le hicieran daño. Y esto nos habla de la protección que el Señor siempre ha tenido con su pueblo. El Señor con el pueblo de Israel lo protegió y lo cuidó. ¿Recuerdan ustedes cuando Israel caía en manos de pueblos forasteros? El Señor levantaba jueces para librarlos. Jueces, por ejemplo, como Sansón, que libró a Israel de los filisteos, ¿verdad? El Señor siempre levantó hombres para cuidar y para proteger su viña, para proteger su pueblo. Gedeón, Dios siempre estuvo pendiente, y cuando su pueblo estaba en peligro, el Señor levantaba a alguien para traer libertad a su pueblo. Hombres que guiaron al pueblo durante periodos difíciles, como Moisés, que fue un hombre que Dios puso allí, un tesoro de Dios puesto para guiar al pueblo en un momento tan difícil como la salida de Egipto, ¿verdad? Dios siempre ha tenido ese cuidado con el pueblo de Israel. De hecho, hay un salmo precioso que a mí me encanta, y por ahí creo que también hay una canción, y es el Salmo 121, que lo recuerda, no sé quién se lo sabe, quién lo ha cantado. A mí me encanta ese salmo. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Oh, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Él no dará tu pie al resbaladero, ojo, ni se dormirá el que te guarda, dice la palabra del Señor. He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Me encanta ese salmo y lo repito en mi mente, en mi corazón, porque es un salmo que habla de esa protección, de ese cuidado del Señor. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios que está comprometido con el cuidado de su pueblo. ¿Saben por qué Dios protege a su pueblo? Primero, porque lo ama. Y porque cuando Dios protege a su pueblo, protege su propósito.
Porque cuando hablamos del pueblo de Dios, estamos hablando del pueblo que carga el propósito eterno. El pueblo que Dios escogió para colocar sobre sus hombros un propósito diseñado en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Así que cuando Dios guarda a su pueblo, Dios guarda su propósito. Dios está guardando sus planes también. Hermanos, el Señor está protegiendo constantemente a su pueblo. ¿Cuántos creen eso? Mire, Dios nos protege de cosas que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, pero nos está librando. Cosas que ni siquiera nos damos cuenta que pasan, pero el Señor, yo siempre he dicho que ese actuar de Dios, hay muchas cosas en su protección que nosotros nunca entendemos. Miren, nosotros estamos en un mundo que es difícil y estamos en un mundo peligroso, ¿o no? El mundo es peligroso. De hecho, Cali es una ciudad que es peligrosa. Los robos, los atracos, los hurtos. Y si usted se pone a meditar, Dios nos guarda de tantas cosas. La mano del Señor, la protección del Señor va con nosotros en cada momento. De hecho, la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿qué? De los que le temen y los defiende. Yo siempre he dicho, Dios nos protege de tantas maneras que nosotros no nos damos cuenta. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de que el Señor se siente en la eternidad con nosotros y nos diga, venga, le voy a mostrar, venga acá, le voy a mostrar de todo lo que lo libre, venga. ¿Usted se acuerda que un día usted iba a coger este bus y usted llegó tarde y lo dejó el bus? Bueno, mire, yo aquí, mire lo que lo libre. ¿Usted se acuerda que usted una vez iba a coger por aquí, por esta calle, pero usted dijo, no, mejor me voy por acá? Pues mire de lo que lo libre. ¿Usted se acuerda que usted iba a salir a esta hora? Y yo creo que si Dios empezara, mire todas las veces que yo libré tu vida. Todas las veces que te guardé, todas las veces que te protegí de tantas cosas. Porque la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, la protección. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Qué hermoso, ¿verdad? Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Y ¿sabe qué me encanta ese salmo? No se dormirá el que te guarda. No se dormirá. Siempre estará atento a tu vida. El Señor está en medio de su pueblo. Pero también nos dice que no solo construyó un vallado, sino que cavó ¿qué? ¿Un qué? Un lagar. ¿Para qué era utilizado el lagar? En la vid, ¿para qué era utilizado el lagar? El lagar era como un hueco que se clavaba, se hacía debajo de la prensa de las uvas. En el lagar las uvas eran prensadas, ellas caían a un hueco y ellas se conducían por un ducto hasta llegar el jugo de la vid a depositarse en odres. Es decir, que el lagar es lo que le permitía a la vid ser productiva, pasar de ser uva a ser un vino que podría ser vendido. Hermano, el Señor hizo productiva a su viña. Miren, Dios toma lo insignificante, lo que no tiene valor, y lo transforma para que tenga valor y para que dé fruto. El Señor tomó el pueblo de Israel, un pueblo que dice la Escritura, él mismo dijo, yo no los escogí a ustedes porque fueran muy buenos, los escogí porque eran un pueblo pequeño y los escogí para mostrar mi gloria a través de ustedes. ¿Cómo el Señor toma algo que no tiene valor? ¿Cómo el Señor toma algo que no tiene vida, le da vida y lo hace productivo? Miren lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Versículo Deuteronomio 7, del 7 al 8. No lo busque, se lo voy a leer y atrás lo van a poner en la pantalla. No por ser vosotros más que todos los pueblos, les dice el Señor, los ha querido Jehová y los ha escogido. Ojo, pues ustedes eran el más insignificante. Tremendo esto, ¿no? No es que sean el más grande, al contrario, bájense de la nube. Ustedes eran el más insignificante. Y por allá Pablo dice algo similar, ¿no? De lo vil y lo menospreciado escoge el Señor para avergonzar a los sabios y los fuertes. Dios le dice a ellos, ustedes eran el más insignificante de los pueblos, versículo 8. Sino por cuanto los amó Jehová y quiso guardar el juramento que juró, ¿a quién? A sus padres. Por eso los ha sacado de Egipto con mano poderosa y los ha rescatado de la servidumbre de manos del faraón. Mire, Dios toma al pueblo de Israel, un pueblo insignificante, y coloca sobre él su propósito eterno. Eso le da valor al pueblo de Israel.
Y Dios dice, ustedes son un pueblo que ante mis ojos son de gran estima. Daré hombres a cambio de ti, naciones a cambio de tu vida. ¿Por qué? ¿Porque era Israel grande? No, porque el propósito de Dios reposó sobre Israel. Porque cuando Dios llama a Israel, lo elige para sí. Dios pone su propósito, y su propósito hace que el pueblo más insignificante se convierta en el pueblo más poderoso a los ojos de Dios sobre la faz de la tierra. Es decir, que Dios toma algo sin valor y cuando pone su mano lo hace valioso. Dios toma algo sin sentido, sin significado, y cuando Dios pone su mano lo santifica para sí, le da significado, le da valor, le da propósito. Hermano, que Dios santifique algo, que Dios tome algo para sí, significa que Dios toma algo sin valor y sin propósito, y Dios lo hace supremamente valioso, porque coloca sobre él un propósito eterno. Santificación es que Dios aparta algo para sí. Es que Dios dice, esto inútil y que no sirve para nada, por causa del pecado, por causa de la iniquidad y de la maldad que lo ha corrompido a lo sumo, pues yo lo voy a tomar para mí, lo voy a limpiar con la sangre de mi hijo, lo voy a santificar, y esto que no sirve para nada, lo voy a poner a tener un propósito y un valor eterno. Así que esto que no tiene ningún sentido, ningún propósito, ningún valor, yo le voy a dar un valor eterno, el valor más alto. Eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Ha tomado nuestras vidas y las ha cargado de sentido y las ha cargado de valor. Ha tomado nuestras vidas insignificantes, nuestras vidas del montón, las ha separado para sí. Nuestras vidas dañadas por el pecado, nuestras vidas arruinadas, nuestras vidas sin sentido. Y Dios le ha dado propósito y Dios le ha dado precio a nuestras vidas, el precio de la sangre de su Hijo. Por eso es que por allá el texto dice, a mis ojos eres de gran estima. Daré naciones a cambio de ti y hombres a cambio de tu vida, dice el Señor. Hermano, ahora nuestra vida tiene un valor eterno. ¿Sabe por qué? Porque tiene propósito. Nosotros tenemos un propósito. En nosotros, dice, ese tesoro ha sido depositado en vasijas de barro. Yo sé que cuando nos miramos a nosotros mismos nos vemos llenos de debilidades, cargados de situaciones tal vez complejas, luchas, crisis. Pero entiende, en esa vasija de barro está depositado el tesoro del Evangelio. No porque tú seas muy fuerte, muy grande, sino porque Dios ha decidido mostrar su gloria a través de tu vida y a través de mi vida, para que en todo Él sea glorificado. Él nos ha escogido, Él nos dio a su Hijo, Él ha puesto su Espíritu, Él clavó su palabra en nuestros corazones. Ahora somos de gran estima ante sus ojos. Somos personas llamadas a dar fruto, es decir, personas que puedan ser y que podemos ser de bendición para otros, de bendición para el mundo. Podemos ahora ser sal, somos llamados la sal y la luz de la tierra, la esperanza. ¿Sabe dónde está la esperanza del mundo? Con las parejas en todo este tiempo que hemos estado discipulando hombres y mujeres, hemos llegado a la conclusión que la esperanza del mundo, por ejemplo a nivel de familia, se encuentra en la iglesia. Se encuentra en la iglesia. En un mundo de tanta confusión, de tanto caos, la iglesia tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque el Evangelio, la palabra de Dios, está depositada en el corazón de la iglesia. Está depositada en el corazón del creyente. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Antes éramos insípidos, nuestra vida no tenía ningún sentido, ningún valor. Ahora somos sal. La palabra de Dios dice que la iglesia es la sal y la luz de la tierra. ¿Por qué? Porque el Evangelio ha venido a transformar nuestra vida. Porque hay un gran tesoro en vasijas de barro. El Señor nos dio propósito, nos dio sentido. Pero también dice el texto que no solo la cercó con vallado y no solo hizo un lagar, sino que edificó también ¿qué? ¿Qué hizo este hombre? ¿Edificó qué? Una torre. ¿Para qué servía la torre en el viñedo? Bueno, la torre servía para varios propósitos, para guardar la herramienta, para guardar las semillas y para que el vigía se subiera a la torre y pudiera vigilar la viña. O sea que la torre, en cierta manera, era un lugar de vigilancia donde se podía vigilar todo, donde se podía ver todo. El centinela cuidaba la vid desde allá arriba. La torre era el lugar del centinela. Mira, hermano, Israel es el pueblo de Dios, con la palabra de Dios,
es el centinela, es como el que tiene la palabra, el que Dios le entregó esa verdad para que pudiera ver, y además de para que pudiera ver, para que pudiera ser un megáfono al mundo. Israel tenía la palabra de Dios, y era una palabra que al llevarse al mundo, hermano, es la palabra de gracia, pero también la palabra de juicio, porque era la verdad de Dios depositada sobre un pueblo. Es Israel, hermano, el megáfono de Dios, el pueblo profético, a través del cual Dios hablaba sus propósitos. Dios dijo a través de Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Israel fue el pueblo a través del cual Dios comunicó su gracia. Por ejemplo, a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero también a través del cual Dios comunicó su juicio para la humanidad entera, para el mundo entero. Era el pueblo que poseía el mensaje de Dios, el pueblo al que se le entregó la revelación, el pueblo que tenía luz, el pueblo llamado a anunciar las virtudes de Dios. Ahora, el pueblo que cumple esa función, ¿quién es? ¿Quién cumple esa función? ¿Quién cumple ahora la función que el pueblo de Israel, por causa de ser hallado infiel en el cumplimiento de la tarea? La viña cambió de manos, y eso lo vamos a ver al final. Ahora el pueblo que cumple esa función, si la podría llamar, porque yo creo que el nombre que podemos darle, esa función profética de anunciar la palabra de Dios al mundo, es la iglesia. La iglesia tiene la palabra de Dios. La iglesia tiene la revelación completa del Antiguo y el Nuevo Testamento. La iglesia cumple una función profética en el mundo, y es que la iglesia anuncia la misericordia y la gracia para todo aquel que se arrepienta y crea en el evangelio. Pero la iglesia también anuncia juicio y condenación para todo aquel que rechace y rehúse creer en la salvación que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. La iglesia somos nosotros los que comunicamos el mensaje revelado de Dios. Hermano, nuestra tarea es cumplir ese papel de atalayas. Tenemos un mensaje que el mundo necesita escuchar. Tenemos un mensaje que el mundo necesita escuchar. Somos sal. La sal no puede estar guardada en el salero. ¿Qué pasa si usted deja la sal en el salero por muchos años? ¿Alguien ha hecho eso? Esa sal no sirve para nada, se pierde. La sal necesita ser regada. La sal necesita salir. A veces somos como sal dentro del salero, aquí dentro de la iglesia. Nos salamos entre nosotros, nos echamos la salsita. En buenos términos estoy hablando, no estoy hablando de nada raro. Pero realmente la sal tiene que ser esparcida fuera de la iglesia. Tenemos que salir del salero y compartir la palabra de Dios. Tenemos un mensaje que el mundo necesita escuchar. Ahora, mire todo lo que le dedicó este hombre a su viña. La plantó, la regó, la espedregó, la cercó, hizo un lagar, hizo una torre. Y después de eso, ¿sabe qué hizo? Nos dice el texto que la arrendó a unos labradores. ¿Y qué hizo? Y se fue lejos. La arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Quiénes eran los labradores? ¿A quiénes la arrendó el Señor? Esto lo entendieron muy bien ellos al final de la historia. El Señor entrega la responsabilidad de su viña a los líderes espirituales del pueblo. El Señor planta su viña, hace todo lo que hablamos, le puso todo su cariño y llama a los líderes y les dice: ahí les entrego mi viña. Esa viña está lista para producir fruto. Ustedes entonces riéguenla, trabajenla, hagan que produzca fruto. Es la tarea de ustedes hacerla productiva y entregarme, porque la arrenda para percibir ciertas utilidades, es lo que el Señor está diciendo en esta parábola. Es como una especie de negocio. Ok, yo pongo la viña bien organizadita, lista para producir fruto. Ustedes la trabajan porque yo me voy lejos y yo luego vendré a pedirles el resultado de su trabajo, que me den lo que a mí me pertenece de esa viña. Interesante, ¿no? Pero estos labradores se pusieron a trabajar la viña con tan mala actitud que en lugar de producir uvas dulces, produjo uvas silvestres, uvas agrias. Y aquí es donde el texto se empata con lo que dijo Isaías. El Señor esperaba que esa viña diera frutos dulces y terminó dando uvas agrias. El trato que los labradores le dieron a la viña
terminó enfermando la viña y dañándola desde su propio corazón, de tal manera que una viña creada para producir uvas dulces terminó produciendo uvas agrias. ¿Cómo sería el corazón de estos labradores, sí o no? Que cuando pusieron la mano sobre algo bueno, lo enfermaron y lo mataron. Y aquí es donde yo quiero que empecemos a estudiar lo que el texto nos lleva. Vamos a estudiar entonces el corazón de los labradores. ¿Cómo era ese corazón? Miren por favor el versículo 2. Y a su tiempo, el señor de la viña envió a un siervo, a uno de sus siervos, a los labradores, para que recibiese de estos el fruto que le pertenecía de la viña. Mas ellos, los labradores, tomaron a aquel siervo y lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Aquí empezamos a ver el corazón. El dueño de la vid dijo: bueno, llegó la hora de ver cómo va el fruto de mi viña. Me hace el favor y usted es servidor Leandro, usted va y me trae los frutos que me pertenecen de esa viña que yo tengo, los que me pertenecen a mí por ser el dueño. Cuando el hombre llega, los labradores de la viña dice que lo golpean, no les gustó la visita, lo golpean y lo envían con las manos vacías. Es decir, no le dan el fruto del cual el dueño era totalmente dueño de ese fruto, porque era el negocio que se había acordado. Hermanos, este hombre, aunque llegó con las manos vacías, llegó lleno de mensaje, porque ellos, aunque lo enviaron con las manos vacías, lo enviaron con un mensaje al dueño. ¿Cuál era el mensaje de este acto? Era un mensaje de rebelión. Nosotros no queremos que tú seas más el dueño de la viña, no nos interesa ya hacer tratos contigo, nos queremos quedar con tu viña. Era una actitud arrogante, era una actitud de robarse la viña. Enviaron a este hombre golpeado a su señor. Era un desafío a la autoridad del dueño. Yo le hago una pregunta: si usted hubiera sido el dueño de esa viña, si usted hubiera sido el dueño que hizo el negocio, y cuando usted manda al hombre a la administradora que le traiga a usted, lo ve que llega golpeado, con el ojo morado, con un chichón por acá, chorreando sangre, le dice: no, jefe, esos labradores son tenaz, perversos, mire, no, que no le van a dar nada, mire, lo que me dieron fue una paliza, yo por allá no vuelvo, mande otro. No. ¿Usted qué haría si usted fuera el dueño de esa viña y viera llegar a la persona que usted envió así? Pregunta, ¿sí o no? Yo creo que más de uno diría: no, ¿cómo así? Yo le meto abogado y nos vamos es con la ley a sacar a esos labradores de allá. Bueno, ¿qué fue lo que hizo el dueño cuando vio su autoridad afrentada? Versículo 4. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole a este le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Van dos. Al primero lo hirieron, al segundo ya lo hirieron ¿dónde? En la cabeza. Ya lo hirieron casi que de muerte, pero no lo mataron. Y lo volvieron a enviar. Otro mensaje: no te queremos. Tú puedes ser muy dueño de la viña, pero nosotros ya no queremos tratos contigo. Nosotros nos queremos quedar con la viña porque nos parece una buena viña. Vemos cómo la maldad de estos hombres continúa. Ahora, pregunta: ¿usted qué hubiera hecho ya con dos? ¿Usted mandaría a otro? Yo creo que no la pensaría. Pero mire qué hizo el Señor. Versículo 5. El dueño de la viña volvió a enviar a otro. Ahora, a este otro, ¿qué le pasó? ¿A este otro qué le pasó? A este y lo mataron. Tenaz, ¿no? Mire cómo va el espiral, ¿no? A uno lo hieren, a otro lo hieren en la cabeza y al tercero ya lo matan. Y luego envía a otros muchos golpeados, unos muertos, otros golpeados. O sea, no fue uno, no fueron dos, no fueron tres, fueron muchos. Que el Señor mandó, el dueño de la viña mandó a muchos y a todos los mandaron o golpeados o muertos. O sea, uno podría pensar, o sea, no, ¿cómo hace eso el Señor de la viña? Si yo fuera el dueño de esa viña, al primero, mejor dicho, me voy con un combo, abogado, policía, y lo saco. ¿Sí o no? Muchos podríamos pensar como que, uy, no, pero ¿cómo piensa así el Señor? ¿Por qué mandó tanta gente sabiendo que lo estaban matando? ¿Por qué sacrificó tantas personas? Pero no olviden, hermanos, que estamos hablando de Dios y su propósito. Y lo que este texto nos muestra no es que el dueño de la viña no fuera inteligente,
sino que el dueño de la viña era demasiado misericordioso. Era demasiado misericordioso. Y estaba agotando todos los recursos que estaban a su alcance para perdonarle la vida a los labradores malvados. Él era consciente de todo el poder que él tenía como dueño y que con solo presentarse delante de ellos los podía matar y acabar con todos y no dejar nada. Pero él no quería llegar a esa instancia. Él agotó todos los recursos. Esto nos muestra la misericordia del dueño de la viña con esos labradores malvados. Ellos vivieron una espiral de maldad. Ellos mataban uno tras otro. Qué terrible el corazón de estos labradores. Pero qué dura acusación el Señor le está haciendo a los fariseos. Porque al final del texto, ellos entienden que Jesús está hablando de ellos y dicen, hay que matar a este tipo. Le cogieron rabia porque la acusación que el Señor está haciendo con esta parábola es terrible. La acusación que el Señor les está haciendo con esta parábola: ustedes son unos sicarios, matones, asesinos, suicidas. Suicidas. Asesinos. Qué terrible corazón el de los líderes religiosos. Ahora, dejando la parábola y volviendo a la realidad, ¿qué fue lo que hicieron los líderes del pueblo de Israel? ¿Qué hace que Jesús los acuse de esta manera con esta parábola? Pues que el Señor al pueblo de Israel le envió profeta tras profeta para que el pueblo se arrepintiera de su maldad. Y a unos mataron, a otros apedrearon, pero siempre rechazaron el mensaje de Dios. ¿Por qué los mataban? Por el mensaje de arrepentimiento que los profetas traían de parte de Dios. Porque no hay que negar que es un mensaje que incomoda. Que te digan estás en pecado, tienes que arrepentirse, es un mensaje que incomoda. Pero el orgullo de estos líderes y del pueblo pudo más, que fue capaz de matar a los profetas. Nehemías 9:26 dice lo siguiente, apúntelo si quiere. Nehemías 9:26 dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, Dios, y echaron tu ley detrás de sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Y muchos de los textos de las Escrituras nos muestran la manera en que Israel trató los enviados de Dios. Los enviados de Dios a llamarlos al arrepentimiento, a que se convirtieran de su maldad. Profeta tras profeta, pero uno tras otro fueron muertos y desechados por el pueblo. Cuando el pueblo lograba callar una voz, porque la mataba, Dios levantaba otra y a esa también la mataban, la callaban. Los profetas, aunque con un mensaje difícil, realmente traían un mensaje de amor de parte del Señor. Como en la parábola, el Señor de la viña enviaba a sus siervos diciéndole a los labradores: hay tiempo de misericordia para ustedes. Y muchas fichas se han jugado en este ajedrez de la voluntad de Dios y del propósito de Dios para la humanidad. Y es un propósito que ha sido diseñado y que ha sido grabado a precio de sangre. La sangre de los profetas ha jugado un papel trascendental. Y dice que la sangre de los justos profetas clama la justicia y la misericordia de Dios. Y clamó la justicia de Dios sobre el pueblo de Israel. Pero los profetas eran una muestra de amor, eran una muestra de misericordia de Dios, llamando al pueblo al arrepentimiento. La paciencia y el amor de Dios, diciéndoles: por favor, vuélvanse de sus malos caminos, que yo los voy a perdonar. Jesús lloró cuando vio Jerusalén y dijo las siguientes palabras en Mateo 23:37: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, wow, y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? Jerusalén, dijo Jesús llorando allí, conmovido en el espíritu, viendo la ciudad, pendiendo de la ira de Dios, de la justicia de Dios. Jerusalén, que matas a los profetas
y apedreas a los que te son enviados. Yo lo que quería hacer era juntarte como la gallina junta a sus polluelos para cuidar de ti, pero tú no quisiste en tu rebelión. Es interesante, hermanos, ver cómo el Señor siempre en su misericordia buscó a su pueblo, pero cómo su pueblo en su obstinación buscaba su ira. El Señor perseguía con su misericordia a su pueblo, pero ellos con su obstinación persiguieron su ira todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Después de agotar todos los recursos, volviendo a la parábola, de enviar a sus siervos, de enviar hombres, el dueño de la viña se juega la ficha final. ¿Cuál es la ficha final? La carta maestra. Miren la misericordia tan tremenda. Él dice, ok, me mataron todos mis siervos, todos mis hombres, pues voy a enviar mi carta maestra. Versículo 6. Por último, teniendo aún a un hijo suyo, es decir, era el que le quedaba, a todos se lo mataron, le quedaba el hijo, él dijo, teniendo aún un hijo suyo, agotó todos los recursos, envió lo que más amaba, el hijo que le quedaba, teniendo a un hijo suyo, ojo, amado, tremendo, uy, esa palabra, teniendo a un hijo suyo, a un amado. Es decir, fue tan grande el amor de este Señor por esos labradores malvados y por su viña, que dijo, me queda una ficha por jugar, es mi hijo amado, lo voy a enviar también. Lo envió también a ellos, diciendo él dentro de sí, tendrán respeto, porque es mi hijo. Mira cómo aquí, recuerden, está expresando una parábola, es una expresión en elementos que nosotros podamos entender asuntos espirituales que son difíciles de entender. Y me gusta como lo humano de esto, cómo esto nos muestra esa parte humana de la parábola. El Señor dijo, el dueño de la viña dijo, en el sentido común, aludiendo al sentido común, bueno, es mi hijo, yo no creo que lo maten. A los siervos lo mataron porque eran los siervos, pero este es mi hijo, yo creo que por ser mi hijo le tendrán ¿qué? Respeto. Por mero sentido común, porque era el hijo del dueño. Tenía autoridad, era el heredero de la viña, de los bienes. Versículo 7. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y lo echaron fuera de la viña. Tremendo. Hermano, el pecado, una de las primeras cosas que rompe es el sentido común. Cuando el pecado toma posesión de un corazón y de una vida, el pecado rompe y acaba con el sentido común. Por eso es que la Biblia dice, creyéndose sabios se hacen necios, porque el pecado deteriora el mismo sentido común. Porque el pecado genera tal esclavitud que lleva a la gente en una espiral. Como estos hombres, al primero lo golpearon, al segundo lo golpearon en la cabeza, al tercero lo mataron y se habituaron tanto al homicidio que terminaron matando el hijo del dueño. Es una espiral que nos muestra la parábola, una espiral de decadencia moral. Y es que el pecado tiene ese poder, esa capacidad de llevar una vida en una espiral, donde alguien empieza con algo sencillo y termina haciendo atrocidades que pensó que nunca iba a hacer, porque el pecado tiene ese poder destructivo y ese poder de esclavitud. La Biblia dice, solo si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El pecado pervierte el corazón al punto que se pueden cometer atrocidades como estas. Jesús lo que está mostrando aquí es hasta dónde, hasta el punto que se degeneró el corazón del pueblo, hasta el punto que el corazón del pueblo escogido, que los líderes del pueblo escogido degeneraron tanto su corazón que pudieron caer en lo más vil, en lo más vil. Cuando el Hijo llega, ellos no tienen respeto, ellos no sienten temor. ¿Qué sienten? ¿Qué sienten? Alegría, porque dicen, ahora sí, nos ganamos la lotería, nos llegó el Hijo, Él es el heredero, matémosle y la viña será nuestra. Ah, ¿qué fue lo que siempre persiguieron? La viña, la avaricia de sus corazones. Y pudiéramos unir este mensaje con el de hace 15 días, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. La avaricia de los fariseos, la avaricia llevó a estos hombres al punto de matar al Hijo de Dios
cuando se les metió con su vaca sagrada. ¿Recuerdan esa parte de la predicación? Estos hombres perseguían la viña, la avaricia de sus corazones. Ellos querían la heredad para ellos. El colmo de la maldad del pueblo de Israel, o sea, la maldad del pueblo de Israel llegó al colmo cuando gritaron: crucifícale, crucifícale, crucifícale. En ese momento la misericordia cesó y la ira de Dios se desprende sobre el pueblo. Porque la paciencia de la misericordia de Dios, hay un momento en que se agota. Y uno ve eso en la historia, en los pueblos. Bueno, nosotros estamos bajo la gracia del Señor que nos cubre, pero uno ve como tal pueblo no fue destruido hasta que se agotó la paciencia de Dios, hasta que llegó al colmo la maldad. Pues el colmo del pueblo de Israel fue la masacre del Hijo de Dios. Ahí la justicia y la ira de Dios se desata sobre los líderes del pueblo y todos aquellos que no creyeron en el único que es el autor de salvación, en el Hijo de Dios. Así que volvamos a la parábola, al versículo 9, vemos cómo ahora el dueño sí, cuando le matan al hijo, dice: ok, esto ya no me lo soporto. Jugué todas mis fichas, di todo de mí, entregué toda mi misericordia. Ustedes acabaron con toda ella. Versículo 9, ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué pues hará ahora? Pues vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. El dueño, el que tiene todo el derecho legal, porque él es el dueño de la viña, él puede venir a su viña y además ahora tiene todo el derecho legal de acusar a los labradores. ¿De qué puede acusar a los labradores? A ver, abogado, ¿de qué puede acusar este hombre a los labradores? Bueno, homicidio, daño a la propiedad ajena, lesiones personales. O sea, tiene todo para acusar y condenar. Y según la ley moral de Dios, estos hombres tenían que morir. Estos hombres tenían que morir. Toda la ira y la justicia de Dios caería sin lugar a dudas sobre los líderes religiosos y todos aquellos que rechazaron a Jesús. Israel, el pueblo de Israel, estaba rechazando la última y más grande oportunidad de arrepentimiento que ellos tenían, la propia vida del Hijo de Dios. Estaban desechando su última oportunidad y la más grande. Por eso Jesús dice en el versículo 10, después de terminar la parábola, porque aquí ya es como un comentario que el Señor hace y dice: ¿ni aún esta escritura ustedes han leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Versículo 12, y procuraban prenderle, porque entendían que decía estas cosas contra ellos, que decían esta parábola contra ellos, que fue tan clara la parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Tenaz, ¿no? Esta historia, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra más importante, de donde depende todo el edificio, fue desechada. Así que Dios desecha a los líderes del pueblo y a todos aquellos que no creyeron en Él. Ahora la viña dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Prendrá y destruirá a los labradores, habrá justicia. Pero interesante esto, ¿y dará qué? ¿Y qué? ¿Y dará su viña a qué? A otros. Pregunta: ¿cuáles son ahora los nuevos labradores de la viña? Si el pueblo de Israel en este momento fue desechado, ¿cuáles son los nuevos labradores? Nosotros. Ahora pasamos de hablar de ellos a nosotros. El pueblo gentil fue injertado. Ahora la promesa pasa de Israel al pueblo gentil. La viña es pasada de manos. Y ahora Dios nos entrega su viña a nosotros como iglesia y nos dice: ok, miren la historia, miren el pasado, miren los labradores anteriores, no repitan la historia. Ustedes tienen que ser un pueblo fiel, que labre, que cuide la viña con fidelidad y que cuando el Señor regrese tengan fruto para entregarle a Él.
Ahora nosotros somos los labradores, hermanos. La pregunta es, ¿qué tipo de labradores somos? ¿Seremos labradores malvados? No creo. Somos labradores regenerados por el poder del Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Hermano, ahora nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio, de cuidar la viña. La iglesia es baluarte de la verdad. Tenemos un poderoso mensaje en manos de barro. Un día el Señor vendrá, como volvió en la historia, y nos pedirá cuentas a nosotros como labradores de qué hicimos con su viña. ¿Cómo vamos a entregar la viña? ¿Cómo vamos a devolverle al Señor esa viña que Él nos dio para administrar, que es la iglesia? Yo quisiera concluir con esto. La única manera de que la viña sea productiva, sea cuidada, sea labrada, de que seamos fieles y le entreguemos al final un buen resultado con esta viña, ¿sabe cuál es? Jesús lo dijo en Juan 15:15. Jesús dijo lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. La única manera en que esta vid sea productiva es cuando permanece adherida a la vid verdadera, a Jesucristo nuestro Señor. Es cuando mantenemos unidos a Él, en comunión con Él, en profunda comunión con Él. Allí nuestras vidas, hermano, producen fruto para el reino de Dios. Allí nuestras familias, allí nuestra iglesia produce fruto. No produce uvas agrias, produce uvas dulces, porque todo el que está adherido a la vid produce el fruto de la vid. Que la piedra, que la vid, que desecharon los antiguos labradores, ahora nosotros vivamos adheridos, la valoremos por sobre todas las cosas. Que nuestra mayor pasión sea nuestra comunión con el Señor, nuestro tiempo de oración, que su palabra permanezca en nosotros, que vivamos en su palabra, para que nuestra vida dé fruto, para que nuestra familia dé fruto, para que nuestra iglesia dé fruto. Vivamos de todo corazón prendidos de la vid. ¿Saben por qué? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Yo te quiero hacer esta pregunta para concluir. ¿Cómo está tu relación con la vid? Porque de eso dependerá el resultado que tú le des al Señor cuando vuelva en su gloria por su pueblo. Oremos.